En esta ocasión vamos a hacer el patrón de la capota básica. Para hacer una capota necesitamos estas tres medidas: la altura de la cabeza, la medida del escote delantero y del escote posterior. Luego de tener esas medidas, hacemos un rectángulo que tenga de la altura la medida de la cabeza y de ancho la sumatoria del escote delantero más el escote posterior. Después de haber realizado el patrón de la blusa, de la chaqueta, de la prenda que le vamos a realizar la capota, medimos el escote delantero, medimos el escote posterior y lo sumamos. Para este caso y este ejemplo nos da 20 centímetros. Entonces, el rectángulo tiene de ancho 20 y la altura de cabeza, que para esta talla en promedio es 30 centímetros. Estas medidas también dependen del modelo de la capota. Aquí estamos trabajando la capota básica. Después de haber hecho el rectángulo, vamos a nombrar las líneas de construcción. Tenemos en la parte izquierda la línea posterior, en la parte derecha la línea del delantero. En la parte de arriba la nombraremos línea superior, en la parte de abajo línea de escotes. Como tercer paso vamos a tomar la línea posterior y la vamos a dividir en la mitad. Voy a ampliar un poco. Después de dividir la línea en la mitad, en ese punto salimos 3 centímetros. Ahora, en el ángulo que comprende la línea superior y la línea del posterior, vamos a correr 5 centímetros hacia la derecha y bajamos 5 centímetros y marcamos los puntos. Vamos a ampliar un poco más de esta forma. Luego, en la línea superior vamos a buscar la mitad y subimos 1 centímetro. Como paso seguido, prolongamos la línea superior por la parte del delantero y salimos 5 centímetros. En este mismo punto bajamos 3 centímetros. Todas estas medidas son para poder dar la forma a la capota. Ahora en la línea de escotes vamos a marcar la medida del escote posterior. Entonces, desde la línea del posterior, marcamos hacia la derecha la medida del escote posterior. Y luego, acá en la línea posterior, desde la línea de escotes subimos 2 centímetros y acá en el delantero bajamos 7 centímetros. ¿De dónde salen estas medidas? Bueno, vamos a mirar acá. Estas medidas salen del delantero y del posterior. Si vemos los 2 centímetros es la distancia que hay del escote posterior y 7 centímetros es la medida que hay del escote delantero. Quiere decir que si van a hacer el patrón de una capota y la blusa o la chaqueta o la prenda que vayan a hacer tiene un escote más profundo, por lo tanto esta medida de los 7 va a variar. Después de ya realizar toda la marcación de los puntos, vamos a darle forma a la capota. Vamos a unir el punto 2 al punto 3, al punto 5, al punto 5, al punto 1 y acá al punto 3 y nuevamente al 7 y aquí le damos la semicurva de esta forma y nos ha quedado la capota. Estas medidas de acá que hemos trabajado también pueden variar, depende de la forma de la capota. Si le quiero sacar más punta, pues correría más de 5 centímetros. Acá, si quiero que quede más cuadradita, pues no le daría los 5, sino que daría 3 centímetros. Y así sucesivamente. Recuerden que en patronaje se dan unas medidas básicas, pero está en la función de la persona, dependiendo la interpretación de la prenda que van a realizar, asimismo modificar algunas medidas. Lo importante es que se tenga en cuenta de dónde salen y por qué las medidas y asimismo pueden hacer las variaciones. Entonces, ya cuando tenemos el patrón de la capota, como siempre, se va a marcar con la simbología correspondiente. El nombre de la prenda, la talla, las veces que hay que cortar, el hilo de la tela y muy importante la persona que lo realiza. Los aumentos de costuras de la capota son 1 centímetro alrededor, excepto en el delantero que vamos a dar 4 en este caso.
¿Por qué damos de más acá? Porque la capota lleva un dobladillo de doble doblez que bien puede ser de 2.5 a 3. En este caso es de 3 y 1 centímetro más para el doble doblez. Si van a hacer la capota forrada, pues no vamos a dar 4 centímetros acá, sino que 1 centímetro porque va a ir forrada. Esta damos 4 si no la hacemos forrada y también pues depende el diseño. Este es el patrón de la capota básica.